escucha y se Buenas ve tardes, claro. licenciado, se ve claro. Entonces, solo les ruego, por favor, hay que compartan el link de Zoom, que es el que vamos a utilizar el día de hoy con los compañeros que aún no se han conectado, porque había por ahí, en cuanto a que Meet solo aceptaba 100 personas, pero es raro porque era la cuenta institucional de la universidad, ¿verdad? Pero ya acá ya tenemos el acceso ilimitado como debe de ser. Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que es la clase de Derecho Penal 2. Mi nombre es Freddy Orellana, yo voy a tener el honor de ser su profesor en este curso y voy a compartir aquí en la pantalla el programa de estudio, solo si me permiten. Bien, acá tenemos en pantalla lo que es el programa de estudios de Derecho Penal 2. En ese orden de ideas hay que recordar que ya ustedes han aprobado lo que es el curso de Derecho Penal 1, que básicamente es la parte general del derecho penal. Nosotros debemos de recordar dos cosas, que nuestro código penal y todo el derecho penal se divide en dos grandes áreas. En primer lugar está el área general y en segundo lugar el área especial. Así se encuentra redactado actualmente también nuestro código penal, que sigue esta corriente de pensamiento. Entonces, en el área general, básicamente, entre otras cosas, lo que se va a estudiar va a ser toda la teoría del delito. Recordemos que la teoría del delito es aquella herramienta conceptual que en este caso nos permite apreciar qué conducta constituye delito y qué conducta no constituye delito. Recordemos ahí, por ejemplo, que delito va a ser toda acción humana típica, antijurídica y culpable. Esa sería la teoría del delito. También en la parte general del derecho penal se estudia todo lo que son las circunstancias atenuantes, agravantes, la exención de la responsabilidad penal, entre otros temas. Y se le llama área general porque abarca todos los tipos penales que se encuentran en nuestro código penal, es decir, todos los delitos que se encuentran tipificados en nuestro código penal, e inclusive esta parte general se puede aplicar a los delitos tipificados en leyes penales especiales, por ejemplo, la ley contra la narcoactividad, la ley de armas y municiones, etcétera. Entonces, eso es el derecho penal 1, la parte general del derecho penal, aquello que le es común a todos los delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal o en leyes penales especiales. El día de hoy entonces vamos a continuar con lo que es la parte especial, que es a lo que nuestro programa de estudios le denomina Derecho Penal 2. Y la parte especial no es otra cosa que el estudio de cada delito que se encuentra tipificado en el Código Penal. A eso la doctrina le denomina tipos penales, es decir, en este caso, por ejemplo, el asesinato, el homicidio, el secuestro, la violación, el delito de violencia contra la mujer, etcétera. Esos son tipos penales y es el objeto de estudio de la parte especial del derecho penal. Y reitero, así también lo tiene dividido nuestro Código Penal, parte general y parte especial. Entonces podemos decir que este derecho penal 2 en sí va a ser la primer parte del derecho penal especial. Aquí ya vamos a estudiar figuras delictivas, vamos a estudiar tipos penales, vamos a estudiar cada delito en particular. Y algo muy importante de este curso es que vamos a iniciar con los delitos que tienen como bien jurídico tutelado la vida humana. Es decir, en este caso, la vida, recordemos que es el principal bien jurídico que protege la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Es tal el grado de protección que la Constitución le da a la vida, que dice que protege la vida humana desde la concepción. Es decir, desde que una persona es concebida hasta que una persona muere naturalmente. Desde ahí el derecho ya protege la vida humana. Y vamos a iniciar cabalmente con el estudio de estos delitos que tienen como bien jurídico tutelado la vida. Es decir, lo que tenemos acá en pantalla,
de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Con eso va a iniciar nuestro estudio. Entonces, por favor, alguien que lea lo que tenemos acá en pantalla donde dice presentación y descripción, por favor, compañeros. Sí, licenciado, presentación y descripción. Sí, así es. Dice, la asignatura es parte del área pública, profesional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y tiene como finalidad darle al docente una visión panorámica y unitaria del derecho penal. ¿Solamente hasta ahí? Sí, hasta ahí. Aquí realmente la palabra correcta es discente, porque recordemos que discente es todo alumno, todo estudiante, y docente es el profesor. Entonces acá lo que acaba de leer la compañera, esto es parte del derecho público. Y acá vamos a proporcionar una visión panorámica de lo que es el derecho penal, pero en este caso, reitero, es la parte especial, es decir, vamos a estudiar por separado, individualmente, cada uno de los delitos que tipifica el código penal. Alguien que lea, por favor, los objetivos generales, los que tenemos acá en pantalla. Objetivos generales. Por favor, leámoslo. Explicar los elementos que conforman cada uno de los delitos contenidos en nuestro ordenamiento penal. El número 2, aplicar adecuadamente a casos concretos los distintos tipos penales contenidos en nuestra legislación penal. Bien. Entonces, acá tenemos en sí lo que es la esencia de este curso, que es lo que acaba de leer el compañero, y es esto: estudiar los delitos contenidos en nuestro ordenamiento penal. Pero hay que recordar que ordenamiento penal no es únicamente el Código Penal, sino que también abarca las leyes penales especiales, que en realidad si sumamos cada ley penal especial, vamos a tener que es aún más extenso su contenido que lo que regula el mismo Código Penal, que es nuestro principal objeto de estudio en este curso. Entonces, básicamente estos son objetivos generales del curso y también tenemos acá lo que es ya cada uno de los módulos. Fíjense que en primer lugar vamos a estudiar esto: los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Como les dije en un inicio, la vida es un bien jurídico tutelado y en este caso la Constitución lo protege desde el momento de la concepción. También la Convención Americana indica que la vida humana se protege desde el momento de la concepción. Que algunos piensen distinto es un asunto aparte, pero la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada como Pacto de San José de Costa Rica, indican que se protege la vida humana desde el momento de la concepción. Entonces, los delitos que van a atentar en contra de la vida humana, en primer lugar va a ser el delito de homicidio, el cual tenemos aquí y va a ser el primero que se va a estudiar. Recordemos que homicidio es darle muerte a otra persona. Por eso en el Código Penal, cuando buscamos el delito de homicidio, dice quien diere muerte, es decir, cualquier persona que le quita la vida a otro de cualquier manera, ya sea con arma de fuego, con arma blanca, con envenenamiento, con asfixia, por estrangulación, etcétera, comete un delito de homicidio. Eso es homicidio: darle muerte a otra persona, darle muerte a un ser humano. Hay un homicidio simple y vamos a ver también que hay homicidios atenuados, es decir, homicidios que se van a cometer tal vez no con una intención tan directa o tan fuerte, sino que se cometen en determinadas circunstancias. Acá tenemos el ejemplo clásico: el homicidio culposo, que básicamente van a ser los accidentes de tránsito, es decir, esos lamentables accidentes que vemos todos los días, pero donde el sindicado, él no tiene la mala intención, no tiene el dolo de matar a otra persona, pero por negligencia o por imprudencia, lamentablemente le quita la vida. Este es un homicidio atenuado porque es un homicidio culposo. Seguidamente vamos a ver los homicidios calificados. Estos homicidios calificados, acá efectivamente existe dolo, existe mala intención, y son los que nuestro Código Penal les asigna una pena más severa. Inclusive hay que recordar que
Anteriormente, el asesinato estaba sancionado con la pena de muerte, es decir, con la pena capital. El delito de femicidio, por ejemplo, su pena máxima es una pena de 50 años de prisión inconmutable. Es decir, son delitos graves que atentan en contra de la vida y que por ello tienen asignada una sanción más fuerte por nuestro Código Penal. Entonces, vean, tenemos homicidio simple, homicidios atenuados y homicidios calificados. Realmente, esta primera unidad va a abarcar gran parte de nuestro curso, porque lamentablemente en nuestro país los delitos contra la vida se cometen todos los días. Si nosotros vemos en los medios de comunicación, vamos a ver, por ejemplo, ahí pandillas, las denominadas maras, que se dedican a asesinar personas, que se dedican al sicariato. Entonces van a existir homicidios que van a ser por motivos, en este caso, económicos, lo que hacen las pandillas, las maras, los extorsionistas. Hay otros que se van a cometer por precio o por recompensa. En este caso estaríamos hablando de un delito de asesinato. Va a existir otra clase de muertes, que en este caso van a ser las muertes violentas de mujeres. En este caso vamos a hablar del delito de femicidio. Y esto es lo que podemos ver todos los días en los medios de comunicación. Si bien es cierto, desde hace unos 10 años, la violencia en contra de la vida tiende a estabilizarse o a reducirse, pero aún la tasa de asesinatos, de homicidios y de femicidios es muy alta en nuestro país. Yo considero que todos en alguna ocasión nos hemos encontrado en la calle con un pick-up del Ministerio Público y un equipo de escena del crimen. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ahí es documentando una escena donde a una persona se le quitó la vida de una manera arbitraria, de una manera dolosa, de una manera ilegal. Y lo que el Ministerio Público básicamente va a investigar es qué delito se cometió, si fue homicidio, si fue parricidio, asesinato, femicidio, etcétera. Entonces, de ahí, compañeros, la importancia de estudiar estos delitos en contra de la vida. Reitero, en este caso, en contra de la vida humana. También, seguidamente, la doctrina y nuestro código penal vigente contiene lo relativo al delito de aborto. ¿Por qué estudiamos el delito de aborto? Porque hay que recordar que la Constitución protege la vida desde el momento de la concepción. Entonces, por ello es que el aborto actualmente en nuestro país se encuentra penalizado, es decir, que tiene una sanción para la persona que procura un aborto. No únicamente para la mujer, sino que también para el médico o para el sanitario, que en este caso se encarga de dichos procedimientos en la clandestinidad. La ley tiene una sanción. Reitero, el aborto se encuentra actualmente penalizado en nuestro país y el aborto, desde el punto de vista del derecho penal de la parte especial, está concebido como un delito en contra de la vida.
que le hayan ocasionado a la víctima o agraviado, porque no es lo mismo que a una persona le den un machetazo en una pierna y esa lesión tarde en sanar 15 o 20 días, a la persona que le amputan la mano con un machete. Es decir, el daño es totalmente distinto. Y todavía sería aún peor a la persona que pierde un ojo con motivo de una agresión con arma blanca. Entonces, según la gravedad de las lesiones, así se van calificando en leves, graves, gravísimas y específicas. También están las famosas lesiones en riña, que son las que se producen en virtud de peleas o motines violentos entre varias personas. Es decir, por ejemplo, cuando en un campo de fútbol se agreden dos equipos, el público entra y hay una riña callejera. Esas son las lesiones en riña, donde hay un tumulto, donde hay una agrupación de personas bastante grande. Y la otra división de las lesiones es las lesiones culposas. Estas, reitero, se van a cometer sin mala intención. Es lo que sucede en los accidentes de tránsito. Cuando a una persona la atropella un vehículo, puede ser fracturado, puede sufrir quemaduras, sin embargo es culposo porque no existió dolo, no existió mala intención, pero siempre es un delito. También tenemos el famoso delito deportivo. Esto ya en la práctica casi no se ve, pero lo regula nuestra ley, que es el que puede cometer una persona durante un encuentro deportivo, pero cuando ha vulnerado los reglamentos deportivos. Tenemos también la exposición de personas a peligro. En este caso, quien tiene la obligación de cuidar a un niño o a una persona de la tercera edad, si no lo cuida con la debida diligencia, puede incurrir en este delito. Muy importante y que está de moda, la seguridad del tránsito. Todos los días vemos accidentes, algunos más graves que los otros. Fíjense que en la práctica, por lo que hemos visto en los juzgados, yo me atrevería a decir que un 95% de accidentes es por no respetar el reglamento de tránsito. Porque, por ejemplo, una gran cantidad va a ser por personas que conducen bajo efectos de licor, están violando la ley de tránsito. Otro va a ser por exceso de velocidad, están violando también el reglamento y la ley de tránsito. Otros por no respetar las señales de tránsito, es decir, por esas tres razones, alcohol, exceso de velocidad y por no respetar las señales de tránsito, podríamos decir que se comete un 90% de accidentes. Es muy raro aquellos casos fortuitos donde a una persona, por ejemplo, se le van los frenos o se le atraviesa un vehículo, etcétera. La mayoría son por esas tres razones, pero lamentablemente está muy de moda también el tema de responsabilidad de conductores, en este caso en accidentes de tránsito. Y en este caso, hasta acá tenemos delitos contra la vida y la integridad de la persona, que es lo que va a abarcar la mayor parte del contenido. Posteriormente tenemos los delitos en contra del honor, es decir, aquellos que atentan contra el buen nombre, contra la buena reputación de otra persona. En estos delitos contra el honor tenemos la calumnia, tenemos la injuria y tenemos la difamación. Esto básicamente puede ser a una persona inventarle que está cometiendo hechos delictivos. Por ejemplo, la difamación es que una persona publique en un medio de comunicación que otra persona es violador, es secuestrador, es asesino. Esa es una difamación. Pueden haber también calumnias o injurias. Injuria básicamente va a ser un insulto, pero también estos constituyen delitos en contra del honor. Posteriormente, también muy importante y lamentablemente algo que es una tragedia que se da, son los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Acá hablamos de libertad sexual porque recordemos que toda persona mayor de edad tiene la libre facultad de poder determinarse sexualmente como él quiera. Y la indemnidad se refiere a las personas menores de edad, es decir, a niños, niñas y adolescentes. En este caso, los delitos que tenemos son la violación y la agresión sexual. Lamentablemente esto se da mucho en la práctica, eso lo hemos visto en los tribunales, en los juzgados, y sobre todo esa tragedia se va acrecentando cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes. Fíjense ustedes que este delito de violación en contra de niños es algo tan grave que en la antigüedad a la persona que abusaba de un niño, la pena era la pena de muerte, era la pena capital.
Y eso viene desde épocas muy remotas, ¿verdad? Desde el siglo pasado, a la persona que agredía a un niño o a una niña de manera sexual, lo condenaban a la pena de muerte. También vamos a ver lo que es el delito de agresión sexual, que es muy parecido al anterior, pero no con tanta gravedad. Ahí vamos a ver que es donde en la práctica tratan de subsumir mucho hecho de acoso sexual, de violencia sexual, etcétera. Pero reitero, estos dos delitos son una tragedia que lo vemos todos los días en los tribunales que conocen materia de femicidio. Acá tenemos también los delitos en contra de la indemnidad sexual, que básicamente los pueden cometer aquellas personas que producen pornografía infantil o que involucran a niños, niñas o adolescentes en espectáculos o en actos de carácter sexual. Los delitos de la explotación sexual, aquí son varios, puede ser la trata de personas, puede ser la promoción de la prostitución, etcétera. Eso también lo vamos a ver detalladamente. Posteriormente tenemos los delitos en contra de la libertad y la seguridad de la persona. Acá se habla que el bien jurídico tutelado es la libertad porque, reitero, cuando a una persona se le detiene para exigir una recompensa o un rescate, entonces estamos ante este delito, que es el plagio o secuestro, el cual será objeto de estudio. Si bien es cierto, en la actualidad tiende a reducirse en los actos que cometen las bandas de secuestradores, pero aún los secuestros lamentablemente se producen. Vamos a estudiar bien en qué consiste este delito de plagio o secuestro. También tenemos los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. Aquí tenemos la turbación de actos de culto y la profanación de sepulturas. Fíjense ustedes que la Constitución protege la libertad religiosa de cada ciudadano. Es decir, en Guatemala cada quien puede ejercer la fe, la creencia o la religión que estime pertinente, siempre y cuando respete a las demás religiones. Pero cuando una persona no quiere respetar el libre ejercicio de la religión de otra persona, puede cometer este delito, la turbación de actos de culto. Porque bajo pretexto de la libertad de emisión del pensamiento o la libertad de manifestación, nadie se puede ir a meter a la fuerza a una iglesia, a hacer escándalo, insultar, a pintar paredes, a extraer objetos. Eso no se puede hacer, porque reitero, la Constitución protege la libertad de culto, protege a cada religión en lo individual. Entonces, cuando una persona practica alguno de esos actos, está cometiendo este delito, la turbación de actos de culto. Por lo tanto, este delito será estudiado porque, reitero, nuestra Constitución protege la libertad de culto y cada persona puede practicar la fe, la creencia o la religión que estime pertinente. Por ello, nuestro país es democrático, es respetuoso de los derechos fundamentales y, reitero, nadie puede estar agrediendo, perturbando, inmiscuyéndose, burlándose o ejerciendo actos dentro de una iglesia, dentro de un templo o en una actividad religiosa. Posteriormente, vamos a ver también, acá están los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. Me recuerdo que todavía hemos escuchado casos en los juzgados de personas que dicen es que se casó y el notario no presentó los avisos y por lo tanto no aparece casado. O aquellas famosas actas de matrimonio falsas que las faccionaba un estudiante de derecho o una persona que fingía ser abogado. Acá puede haber una celebración ilegal de un matrimonio. También esto lo sanciona la ley porque atenta contra el orden jurídico de la familia y contra el Estado civil. Por ello será objeto de estudio. Esto tiene que ver mucho con el derecho civil. Tenemos también otros dos delitos que lamentablemente en la práctica los hemos visto, el incumplimiento de deberes. Y aquí está la famosa negación de asistencia económica. En un 99% de casos, el sindicado en este delito de negación de asistencia económica es aquel padre de familia que no proporciona la ayuda, el sustento para sus hijos menores de edad. Por negación de asistencia económica, lamentablemente hay personas detenidas que prefieren no pagar la pensión alimenticia
prefieren irse presos, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, esto también va a ser objeto de estudio, la negación de asistencia económica. Eventualmente, una mujer también podría ser sindicada, pero en la práctica el 99% son hombres. Muy importante, los delitos contra el patrimonio. ¿Qué es lo que protege esta legislación? La propiedad privada, que se respete el patrimonio de cada ciudadano. Allí tenemos el hurto, el robo, la usurpación, etc. Y cuando hablamos de robo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Los ladrones de celulares, los que roban celulares en la calle, en los buses, en el Transmetro, etc. Ese es un delito de robo. Desapoderar a otra persona de su legítima propiedad, ya sea que le roben el celular, le roben el vehículo, la moto, la computadora, etc. Por delito de usurpación, tenemos básicamente aquellas invasiones de fincas, de terrenos o de casas, pero que son propiedad ajena y por lo tanto nadie se puede inmiscuir allí ilegalmente. Estas invasiones, en este caso, constituyen un delito de usurpación, el cual también será objeto de estudio. Posteriormente tenemos los delitos contra el derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos. También esto está muy de moda porque recordemos que de manera coloquial se le conoce a esto como piratería, pero en realidad piratería es otra clase de delitos. Acá son delitos en contra de la propiedad industrial o los derechos de autor. Es decir, las copias piratas de software, los que falsifican marcas de ropa, etcétera. Todo esto va a ir en contra de los derechos de autor. Porque recordemos que también estos derechos de autor o la propiedad intelectual son parte del patrimonio del ser humano. Es decir, alguien que inventó un producto, alguien que inventó una marca y lo ha patentado, él debe de ser protegido por el Estado para que no utilicen su marca sin su autorización. Por ello decimos que son delitos en contra de los derechos de autor, porque se protege el ingenio, se protege, en este caso, la inteligencia del ser humano. Tenemos seguidamente los delitos contra la seguridad colectiva, incendio y estragos. Aún en la actualidad hay algunas personas procesadas por incendiar determinado inmueble. En este caso estaría incurriendo en un delito de incendio. Esto lo hemos visto últimamente mucho en las manifestaciones, que alguien hace una manifestación y está bien, tiene derecho a manifestar libremente, pacíficamente y sin armas, así dice la ley. Pero resulta que no solo manifiestan, sino que también van a quemar edificios, iglesias, oficinas. En este caso, ese sería un ejemplo de delito de incendio. Quemar un bien, propiedad ajena, es un delito de incendio. La piratería. En realidad, la piratería, esto lo que hace alusión es a los famosos piratas, que es lo que veíamos en la antigüedad en los barcos, todavía es un delito vigente. Y por último, tendremos los delitos contra la salud. Acá, básicamente, en la actualidad contra la salud podríamos decir los delitos de narcoactividad, porque fíjense que la ley contra la narcoactividad, el bien jurídico que tutela va a ser la salud pública, es decir, toda esa venta, distribución o fabricación de drogas, de estupefacientes, procesamiento de metanfetamina, de cocaína, de fentanilo, al final atentan en contra de la salud pública, porque va a ser una gran cantidad de individuos adictos, enfermos, y que el sistema de salud pública los va a tener que atender, los va a tener que rehabilitar por las enfermedades que causa una adicción. En este caso, por eso hablamos de delitos contra la salud, en este caso todo lo relativo a la narcoactividad. Entonces, si se dan cuenta, es muy amplio este programa de estudios de nuestro derecho penal 2. Acá en la bibliografía tenemos una gran cantidad de libros. Todos los libros que aquí se mencionan son buenos libros, tanto los nacionales como los extranjeros. Algunos se les decía un poquito antiguos, pero aún podemos obtener de ahí valiosas enseñanzas. Algunos se han ido actualizando poco a poco. En cuanto a los libros extranjeros, de la misma manera, algunos un poco antiguos, pero básicamente contienen aún conceptos útiles para el estudio del derecho. Y en cuanto a las leyes, obviamente,
la Constitución Política de la República de Guatemala y tener siempre a la mano el Código Penal. Ahí en el Código Penal, donde inicia la parte especial, eso es lo que vamos a estudiar: delitos en contra de la vida, en contra de la integridad de las personas, en contra de la libertad sexual, etc. Ese va a ser nuestro objeto de estudio, lo que es el Código Penal. Entonces, básicamente, esta es una explicación de lo que será nuestro curso de Derecho Penal 2. En cada una de las clases vamos a tratar de explicar cuáles son los elementos de cada delito. Vamos a explicar cuáles son las orientaciones doctrinarias. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que vemos en los juzgados o lo que vemos en los tribunales nosotros todos los días. Y también vamos a estarlo relacionando con la doctrina moderna, con la doctrina más avanzada que tenemos. Por ejemplo, cuando estudiamos el delito de asesinato, tenemos que estudiar cuál es el bien jurídico tutelado, es la vida. ¿Cómo se le define? Es darle muerte a otra persona bajo determinadas circunstancias. Vamos a estudiar que la doctrina dice que el asesinato es un homicidio agravado, entre otras cosas. Vamos a estudiar también cómo en la práctica algunas personas son acusadas por este delito de asesinato, que no únicamente lo van a cometer las maras, las pandillas, sino que un asesinato lo puede cometer cualquier persona individual siempre y cuando planifique o tenga la mala intención o el dolo de quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, más o menos de esa forma vamos a ir estudiando cada tipo penal, cada delito, y poder arribar a algunas conclusiones. Antes que me lo pregunten, ¿cómo va a ser la metodología de evaluación? Aparte de los 2 exámenes parciales y el examen final, vamos a tener ahí un par de trabajos para poder llegar a una zona. Lo importante de los trabajos es que ustedes puedan consolidar los conocimientos que vayan adquiriendo en cuanto a cada delito que se vaya estudiando. Ahora bien, como fíjense ustedes que la universidad lamentablemente aún está tomada y tenemos problemas que a veces no hay señal, no nos podemos conectar. Me informan que el tema de la asignación de cursos ha estado un poco difícil, algunos todavía no se han asignado. Imagínate que aquí todavía no tenemos placas. Bien, a alguien se le había encendido el micrófono. Entonces les decía que tengo entendido que algunos ni siquiera han visto sus notas, es decir, hay por ahí problema por que la universidad actualmente, pues como es de conocimiento notorio, está cerrada. Entonces, nuestras vías de comunicación, nos podemos comunicar por el Classroom, está bien. Ahora bien, no sé si ustedes ya tienen o van a hacer algún chat de esta clase. Por favor, si me informan para ver cómo lo podemos trabajar. Pues aún no se había acordado, Lick, pero sí me parece muy bien tener un grupo de WhatsApp solo de la clase, ¿verdad? De Derecho Penal 2. Vaya, entonces hagamos algo. Perdón, licenciado, pero sí ya hay un link para del chat de la clase, sección E ya hay. Entonces hagamos algo. Voy a escribir mi teléfono acá y me agregan, aunque sería bueno hacer un chat solo para este curso de Derecho Penal 2, ¿verdad? Entonces lo vamos a... Perdón, licenciado. Adelante. Mucho gusto. Fíjese que sí hay un grupo de cuarto semestre, pero es toda la sección, y de hecho los administradores lo tienen limitado, entonces no podemos escribir. Yo consideraría que mejor se abriera un grupo de WhatsApp específicamente de su clase para que no haya ese inconveniente de que nos limiten la comunicación. Un compañero que lo haga. Entonces, vean, hagamos algo. Acá. Yo puedo crear el grupo, disculpa, licenciado, que lo interrumpí. Adelante, Leslie. Como les estaba comentando, yo puedo abrir un grupo y dejar que se unan todos. Va, entonces vean. ¿Qué les parece? Acá tengo mi número, entonces por favor Leslie queda encargada de crear el grupo y agregar a todos los compañeros. La única condición es que el grupo de chat va a ser únicamente para Derecho Penal 2, para nuestro curso, y únicamente alumnos previamente inscritos y únicamente para efectos académicos. Se les suplica no estar mandando memes, videos o cuestiones que únicamente saturan el chat. Entonces, por favor, Leslie queda como encargada de crear el grupo y agrega a todos los alumnos de este curso.
Licenciada, una consulta. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Entonces, ¿quiere decir de que no vamos a utilizar un texto como base, como tal, o no? Vean, es que podríamos poner un texto, pero no es bueno creerle solo a un autor, no es bueno estudiar en un solo libro. Lo importante es conocer varias obras, leer varios libros a la vez, ¿verdad? Tal vez lo que vamos a hacer es que sobre determinado tema sugerir a un autor, ¿verdad? Por ejemplo, en Delitos contra la Vida, Muñoz Conde es la máxima eminencia del derecho penal español, pero eso lo vamos a ir sugiriendo durante el desarrollo de la clase, ¿verdad? Gracias, Lick. Bien. Entonces, quedó claro, ¿verdad? Que Leslie va a ser la encargada de abrir el chat solo para esta clase. Y reitero, lo que hacemos es que, como no sabemos, ¿verdad? Si esto va a continuar, si la U va a seguir tomada, o si posteriormente se va a caer la fibra óptica, porque ya pasó eso. Fíjense que el semestre pasado, algunos compañeros catedráticos no subieron las notas. Y hasta la fecha hay alumnos que no saben su nota, no se han podido someter a retrasar, hay un problema ahí. Entonces, si no nos pudiéramos comunicar vía el Classroom, entonces en el grupo de chat por ahí nos podemos seguir conectando. Bien, entonces aquí dicen favor filtrar solo estudiantes. Bueno, esto le corresponde a la persona que lo va a abrir. Vamos a ver qué tenemos. Que mande aquí el link. Ah, sí, efectivamente, el link para poderse agregar al chat también lo pueden mandar por esta vía. Bien, sí, es lo mismo. Únicamente dice que agreguen el link aquí al chat y que está bien. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. Ujú. Yo entré, no sé si lo dijo antes, pero yo ingresé tarde porque estaba tratando de entrar por Meet. Pero no sé si las clases siempre van a ser en este link. Ah, no, sí, buena pregunta, eso no lo habíamos aclarado. Fíjese, compañero, que a mí, yo siempre he utilizado Zoom, pero en este semestre me dieron el Meet institucional. El problema es que solo 100 compañeros podían entrar y por eso la universidad me dio este link de Zoom, que entiendo que es solo para hoy. Yo esperaría que al habilitarme el Meet nos quedemos únicamente por esa vía, pero de ahí lo importante del grupo de chat o del Classroom para estarles yo ahí agregando el link diario. Es decir, el link de hoy es solo para el día de hoy, compañeros, es provisional. Muy amable, licenciado, gracias. Bien, entonces pregunto, ¿hay alguna otra pregunta o duda de lo que estamos hablando? ¿No? Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Derecho Penal 2. Entonces, compañeros, en cuanto al Derecho Penal 2, lo primero que tenemos que mencionar, y esto ya podría ser hasta objeto de examen o de evaluación, es lo siguiente. El derecho penal tiene una parte que se llama parte especial. Se le llama parte especial porque es la que se encarga del estudio de cada uno de los delitos que se encuentran tipificados en la ley. Es decir, es un estudio detallado, es un estudio individualizado de todos los delitos que contiene el Código Penal o contienen las leyes penales especiales. Técnicamente a esto se le va a denominar tipos penales, es decir, en el Código Penal no busquemos delitos, busquemos tipos penales. El asesinato es un tipo penal, al igual que lo es el secuestro, la violación, el homicidio culposo, el aborto, etc. Esos son tipos penales. Y básicamente un tipo penal va a consistir en una descripción que hace la ley de una conducta ilícita, de una conducta delictiva. Pongamos un ejemplo. El homicidio, la descripción que da el Código Penal es quien diere muerte. Ese es un tipo penal, es la descripción que la ley hace de una conducta ilegal, de una conducta ilícita. Pero cada tipo penal, aparte de esa descripción que va a dar de la conducta que es reprochable, de la conducta que es ilegal, que en este caso es quien diere muerte, también como una consecuencia lógica va a determinar lo que es la pena, lo que es la sanción, porque indica nuestro Código Penal, quien diere muerte será sancionado con pena de prisión de tantos a tantos años. Entonces el tipo penal va a tener básicamente
dos partes. Primero, la descripción de la conducta ilícita, a lo que se le conoce también como conducta reprochable. Y por otro lado, lo que va a tener es la consecuencia jurídica, que va a ser una pena o una medida de seguridad. Si nosotros hablamos del delito de femicidio, el ejemplo sería, la primera parte es que va a decir que quien diere muerte a una mujer. La segunda parte, la consecuencia jurídica sería, será sancionado con pena de prisión de 25 a 50 años inconmutables. Entonces, eso es un tipo penal. La descripción que hace el Código Penal o la Ley Penal Especial de una conducta ilegal, de una conducta ilegal. Y aparte de esta conducta ilícita, lo que va a regular también va a ser la consecuencia jurídica, que va a ser la imposición de una pena o una medida de seguridad. Entonces, eso es un tipo penal. Entonces, el estudio de cada tipo penal por separado, de una manera individualizada, de una manera formal, de una manera estricta, a eso se refiere el derecho penal especial, es decir, la parte especial de nuestro Código Penal. Cuando dos grandes áreas, en una parte general y en una parte especial. Allí, en la parte especial, es donde van a estar todos los tipos penales o donde van a estar tipificados los delitos. Bien, entonces, reitero, Derecho Penal 2 es básicamente la primera parte del Derecho Penal Especial. Aparte de esos tipos penales que va a consagrar la ley y que recordemos que cada uno se subdivide entre lo que es la conducta ilícita y la consecuencia jurídica que va a ser una pena, también esta parte especial del derecho penal va a estudiar cada uno de los elementos de estos tipos penales. Porque, por ejemplo, el homicidio tiene ciertos elementos. Un elemento sería el sujeto activo y el sujeto pasivo. Sujeto activo va a ser el sindicado, la persona que comete el delito, a lo que también la doctrina le llama el agente. Y el sujeto pasivo va a ser la víctima, va a ser el agraviado, va a ser la persona sobre la cual recae la conducta delictiva. Entonces ahí hay dos elementos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pero todos los tipos penales, todos los delitos tienen como elementos un sujeto activo y un sujeto pasivo, es decir, un agresor y una víctima o un agraviado. En el delito de robo, el sujeto activo va a ser la persona que desapodera a otra de un bien, es decir, ¿quién va a ser el sujeto activo? El ladrón. Y el sujeto pasivo, ¿quién va a ser? La víctima, el agraviado, la persona a quien desapoderaron de un bien. Entonces, estos son dos elementos que según la parte especial del Código Penal van a tener todos los tipos penales, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Aparte de eso, otro elemento van a ser los verbos rectores, es decir, la conducta, la acción humana que la ley está sancionando. En este delito de homicidio sería, dice ahí, quien diere muerte. ¿Cuál es el verbo rector? Dar. Darle muerte a otra persona. Ese sería el verbo rector. Cada delito va a tener un verbo rector que va a ser la acción que va a cometer, en este caso, el sujeto activo, la persona sindicada. Si hablamos del delito de extorsión, la extorsión la define el Código Penal como procurar un lucro injusto. Entonces, acá, ¿cuál sería el verbo rector? Procurar. ¿Procurar qué es el lucro injusto? Que es a una persona amenazarla, coaccionarla, amenazarla de muerte para que entregue un dinero en contra de su voluntad. Ese sería un delito de extorsión y su verbo rector. Entonces también cada tipo penal como elemento va a tener un verbo rector. Entonces vamos viendo tres elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo rector. Pero también otro elemento de cada tipo penal va a ser la consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica va a ser una pena o una medida de seguridad. Pero básicamente acá son las penas. ¿Cuál sería la pena de un delito de femicidio? Sería de 25 a 50 años de prisión, ¿verdad? ¿Cuál sería la pena de un delito de violencia contra la mujer? Sería de 5 a 12 años de prisión. Entonces, el elemento de ese tipo penal, consecuencia jurídica, va a ser la pena que se le va a imponer.
Entonces también otro elemento común a todos los tipos penales va a ser la pena o la sanción que se le va a imponer al sindicado. Entonces, esta parte especial del Código Penal también va a regular eso, los elementos que constituyen cada delito. Sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector y la consecuencia jurídica que va a ser una pena que va a imponer un juez o un tribunal. Por eso es que hablamos de derecho penal especial. Porque es específico, es más detallado, es más pormenorizado. Por ejemplo, si nosotros estudiamos este delito que tenemos en pantalla, el homicidio simple. Este homicidio simple es un tipo penal porque está regulado en nuestro Código Penal, en un artículo en específico. Aquí la acción o la conducta reprochable sería darle muerte a otro ser humano. El verbo rector, ¿cuál sería? Darle, ¿verdad? Porque darle muerte a otra persona. Ese sería el verbo rector. El sujeto activo sería la persona que le quita la vida a otro, es decir, quien lo mata. Y el sujeto pasivo va a ser la persona a quien se le quitó la vida, es decir, la víctima o el agraviado directo, la persona que murió. Y la sanción, la consecuencia jurídica sería una pena de prisión. Entonces, así es como vamos a estudiar cada uno de los delitos tipificados en la ley o cada uno de los tipos penales. Aquí pusimos el ejemplo del homicidio simple. Otro ejemplo, vamos a buscar un delito distinto. Podría ser el plagio o secuestro. En el plagio o secuestro, ¿cuál es la conducta ilícita? ¿Cuál es la conducta que se sanciona? ¿La conducta reprochable? Bueno, en este caso va a ser privar de la libertad a otra persona ilegalmente. El sujeto activo sería el secuestrador, la persona que le va a quitar la libertad a otro ser humano, y el sujeto pasivo sería la víctima, es decir, la persona que fue secuestrada. Acá, la consecuencia jurídica va a ser una pena de prisión de 25 a 50 años, porque ya pena de muerte ya no se puede aplicar porque la Corte de Constitucionalidad lo declaró inconstitucional, pero sí va a ser una pena severa, que va a ser de 25 a 50 años de prisión. Entonces, ese es un ejemplo de cómo vamos a ir analizando cada tipo penal, cada delito que se encuentra tipificado en la ley. Cada uno tiene elementos, cada uno tiene ciertas particularidades y por eso hablamos de un derecho penal especial, porque es específico, es un estudio detallado. Vamos a estudiar cada uno de los delitos tipificados en la ley y vamos a tratar de que nos dé tiempo, porque reitero, únicamente los delitos en contra de la vida son muy amplios. Y tal vez para finalizar hoy solo debo explicar lo siguiente. Todos los tipos penales que se encuentran en el Código Penal o en leyes penales especiales tienen un bien jurídico tutelado, es decir, un valor el cual van a proteger. En este caso, el bien jurídico es la vida, porque la Constitución, reitero, protege la vida humana. Otro bien jurídico tutelado podría ser el patrimonio. Es decir, la persona que comete un robo o un hurto está atentando en contra del patrimonio, en contra de la propiedad privada de otra persona. Entonces, ese sería otro elemento que estudia el derecho penal especial. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Por eso en nuestro Código Penal tenemos delitos en contra de la vida, en contra del patrimonio, en contra de la libertad, en contra del sentimiento religioso, etcétera. Hay algo que pretende la ley proteger por medio de estos tipos penales. Por lo regular en nuestro Código Penal, allí en el inicio de cada capítulo, ahí se va a indicar cuál es el bien jurídico tutelado. Acá tenemos, por ejemplo, los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. ¿Cuál es ahí el bien jurídico tutelado? ¿Qué es lo que protege? ¿Cuál es el valor que protege la ley? Sería el orden de la familia o bien el Estado civil. Entonces, ese va a ser otro elemento a estudiar. ¿Cuál es el bien que protegen cada uno de los tipos penales que se encuentran en la ley? Y lo último es que este derecho penal especial no únicamente se encuentra regulado en el Código Penal. Ahí se encuentran tipificados la mayoría de delitos, pero aparte del Código Penal hay leyes penales especiales
¿Qué son las leyes penales especiales? Las leyes penales especiales son leyes que tipifican delitos, es decir, leyes que contienen tipos penales. Por ejemplo, tenemos la ley de armas y municiones. Esta ley contiene varios delitos, pero quizás el más importante es el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportiva. Ese es un delito que está tipificado en una ley penal especial. Otra ley penal especial sería la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Esta ley contiene lo que es el tipo penal de femicidio, violencia contra la mujer y violencia económica. Y un tercer ejemplo de ley penal especial podría ser la ley contra la narcoactividad, porque ahí están tipificados otros delitos. Posesión para el consumo, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, entre otros. Entonces, el derecho penal especial está regulado en el Código Penal y en leyes penales especiales. ¿Por qué decimos que son leyes penales especiales? Porque tipifican delitos distintos a los que tipifica el Código Penal. ¿Cuántas leyes penales especiales hay? Una gran cantidad, yo me atrevería a decir que tal vez más de 50, ¿verdad? Porque son leyes que con un solo delito que tipifiquen, pero ya se consideran una ley penal especial. Entonces, también estas leyes penales especiales son objeto de estudio del derecho penal especial. Cuando hablábamos, acá lo tenemos abajo, delitos contra la salud pública. Todos los delitos que están tipificados o regulados en la ley contra la narcoactividad tienen como bien jurídico tutelado la salud pública. Porque, reitero, las personas que se vuelven adictas a consumir una droga adquieren enfermedades severas, enfermedades mentales, enfermedades neurológicas, y es el sistema de salud quien los debe de atender. Y por eso se habla de delitos en contra de la salud pública, pero en este caso delitos que están tipificados o regulados en una ley penal especial que se llama Ley contra la Narcoactividad. Entonces, básicamente, en eso consiste el derecho penal especial y es la manera en que vamos a estudiar cada tipo penal o cada delito que está contenido en el Código Penal. ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Una pregunta. ¿Utilizaremos alguna ley penal especial o definitivamente solo el Código y la Constitución? Tengamos siempre a la mano la ley de armas y municiones. Tengamos esa ley siempre a la mano y por el momento esa, la ley de armas y municiones. Esa nos va a servir ahí por el tema de las armas de fuego, que fue lo que ya vimos, que básicamente son delitos en contra de la vida o la integridad de las personas que se cometen con un arma de fuego. Licenciado, buena tarde. Buena tarde. Mire, por lo menos usted va a hacer alguna presentación en diapositivas o va a compartir material de apoyo didáctico. Sí, en las clases vamos a apoyarnos con algunas diapositivas. Estas diapositivas posteriormente las vamos a compartir en el grupo de Classroom para que sean objeto de estudio. Algo que se me había olvidado explicarles, ¿cómo se hacen los exámenes o las evaluaciones? Bueno, es objeto de evaluación todo lo que se hable en estas sesiones por Zoom o por Meet. Todo lo que expongamos, todo eso puede ser objeto de examen. También, obviamente, objeto de examen, las diapositivas, porque de ahí es donde nos se va orientando la clase. Y si se envía algún material de apoyo, algún documento, algún folleto, también eso va a ser objeto de evaluación. Pero básicamente, la evaluación versa sobre lo que hablemos acá en las clases. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, por favor, hay que añadir a todos los compañeros al chat que crearon específico para este grupo. Yo les indicaré ahí por las vías correspondientes en la otra clase si vamos a utilizar Zoom o vamos a utilizar Meet. Entonces, por hoy hemos finalizado. Licenciado, buenas noches. Adelante, Carolina. Disculpe, una consulta. ¿Sus cursos, los de 5:30, van a empezar a las 5:30 o a las 6? A las 5:30. Es más, hoy a esa hora estábamos conectados, pero el problema fue de que algunos compañeros no podían acceder, pero a las 5:30 es a las 5:30. Muy bien, gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, entonces, cualquier duda o pregunta, con toda la confianza, por favor, en el chat o en el Classroom, ahí estamos para apoyarles, para poder servirles en lo que sea necesario. Entonces, finalizamos la clase del día de hoy. Que tengan una buena tarde todos. Gracias, Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz tarde.